Vamos a comenzar con mucho retraso y lo siento muchísimo, pido disculpas, pero la tecnología va por su cuenta y nos ha sido posible subsanar ciertos problemas de primerísima hora, porque llevamos aquí luchando bastante tiempo con el sistema, con la técnica, ¿no? Y bueno, agradecer muchísimo a los que se han conectado, agradecer muchísimo a los que están aquí esta presencia en la sesión inaugural de un nuevo seminario dentro de nuestro proyecto de investigación fuera de sitio, transferencia material y redes letradas en los virreinatos de América. Un seminario de interpretaciones críticas coloniales, ese es el término, que hemos querido dedicar a la configuración de un lexicón de términos críticos clave, ¿no? Es una idea que en el proyecto y en los grupos de investigación que se han ido configurando en torno a los diferentes proyectos es una idea antigua, una idea que nos rondaba y respecto a la cual hemos mantenido muchísimas conversaciones con otros investigadores como Carlos Jáuregui, como Valeria Añón, por ejemplo, como Beatriz Colombi. Nos ha interesado siempre mucho la posibilidad de configurar esto que a mí me gusta llamar lexicón, porque me parece que es un término a medio camino entre el diccionario, que pretende una definición exacta y científica de los términos, y la enciclopedia, que en cambio plantea una serie de competencias del saber, ¿no? El lexicón es, creo, un término más ágil, más flexible y además es el término de la época, con lo cual no cometemos ningún anacronismo. Y además surgió esta idea a partir de la publicación del lexicón del barroco hispánico que, entre otros, coordinó Kenneth Gill, que lo hemos tenido en algún momento en nuestros seminarios y con el cual hablamos de este proyecto fascinante. En el caso del lexicón de Kenneth Mills estaba totalmente centrado en el barroco, en los términos fundamentales para estudiar el barroco, pero el barroco peninsular y el barroco de América Latina. Esa es una de las diferencias respecto al nuestro. Nosotros queremos ir más allá de lo barroco, queremos hablar de lo virreinal sin considerar etapas cronológicas, siglos XVI, XVII, XVIII, y nos vamos a centrar sobre todo en el espacio americano, en las Indias, ¿no? Creo que ya han circulado por ahí algunas explicaciones de lo que va a ser este seminario. Brevemente las repito. Desde los años 80 del siglo pasado, recuerdo aquel famoso Lhasa en el que Rolena Adorno clamó por la necesidad de una crítica propia entregada al estudio de lo virreinal, por la necesidad de acuñar una hermenéutica propia, toda una terminología que no fuera dependiente de la crítica previa y que no tuviera el signo positivista, historicista o estrictamente filológico que hasta el momento se había manejado, ¿no? Entre todas las cosas que apelaba a ella era abrir el concepto de texto a todo tipo de objetos y, bueno, empezaba ya a acuñar algunas propuestas muy interesantes como zona de contacto o como posiciones del sujeto colonial que para mí y yo creo que para todos los integrantes de los proyectos y todos los tesinandos y doctorandos que han sucedido a esos años 80 han sido realmente útil. Así que nosotros lo que queríamos era hacer un balance de toda esa terminología que ha surgido desde el 80 para acá, un balance que no es consagratorio, que no pretende ensalzar ni esencializar los términos, sino siempre confrontarlos con los textos. En una conversación que tuve hace poco con Rolena, ella me decía, pero es que a veces son discutibles. Digo, es que esa es la idea, que discutamos sobre la rentabilidad, la operatividad de estas voces y que nunca perdamos de vista los textos para los cuales habían surgido. No tenemos límite. Toda voz que se proponga y que nos parezca rentable o discutible la vamos a admitir. Nos vamos a mover entre voces de la época, como el caso de Nepantla, por ejemplo, y voces actualísimas, como Biopolítica, voces polémicas o inflacionarias, como Archivo. Vamos a manejar todo el espectro de lo que se nos ocurra y queremos que todo esto sea un trabajo jugoso en torno a las posibilidades de la hermenéutica colonial. Entonces estoy muy contenta de que podamos inaugurar este seminario que va a tener carácter híbrido con una actividad presencial, con la presencia entre nosotros de María Jesús Benítez, que además es la más conveniente para esa inauguración porque ella participó en uno de los proyectos de constitución de diccionarios más interesantes, de Beatriz Colombi,
publicado por Claxo, que además en la página web lo tenéis enlazado para que lo podáis descargar, y ella intervino con un encargo un poco envenenado, que era hablar de la invención de América, ¿no? Pero se desempeñó con éxito y con honor en la tarea, y bueno, es una entrada que merece la pena revisar, o sea que yo os recomiendo que la visitéis y la busquéis. Así que ella es avezada en estas cuestiones, y desde el primer momento que se lo propuse, casi sin dudar, yo creo que en segundos me dijo setting colonial, ¿no? Setting colonial, la propuesta de Brendeke, de Art Brendeke, que bueno, es interesantísima, pero que yo creo que no ha dado toda la rentabilidad que merece, ¿no? Ni tiene la difusión que merece, ¿no? Y que es importante que revisemos, porque realmente creo que es muy útil y muy importante. El currículum de María Jesús, muy breve, lo tenéis también en la página web que hemos hecho para este seminario y que haremos circular. Estamos casi trabajando la orden del día, con lo cual casi estamos terminando, dando las pinceladas a la página web. Pero yo creo que en breve, bueno, ya es manejable y vamos a difundir, ¿no? Pero ahí tenéis un pequeño currículum al que, bueno, yo no voy a añadir muchas cosas, salvo las lógicas. Ella es profesora en la Universidad Nacional de Tucumán, es investigadora adjunta del CONICET, es miembro además de INBELEC y de diferentes asociaciones e instituciones de estudio de la literatura latinoamericana, no solo colonial. Y bueno, desde el primer momento empezó a trabajar un tipo de literatura de la colonia radicada en los márgenes, en la periferia. Por eso también hay una afinidad entre sus trabajos y los nuestros, que siempre hemos trabajado fuera de sitio, ¿no? Como dice nuestro proyecto. Prácticamente desde su tesis doctoral, que estaba centrada en los textos de Pedro Sarmiento de Gamboa, y que después se publicó con el título de Con la lanza y la pluma, y que merece la pena, que me parece una del 2004 y una revisión en el 2008, ¿verdad? Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso ya marcó un poco su línea investigadora, que en colonial va a trabajar siempre con los márgenes. Es muy interesante ver cómo has circulado entre espacios geográficos periféricos, como son Gaspar de Carvajal en el Amazonas y la Patagonia, lo que investiga, ¿no? Entonces estás a cargo de varios grupos de investigación. Uno se llama Materialidades, Circuitos y Sujetos de la Lectura y la Escritura en Literatura Colonial Latinoamericana, y otro es Las travesías en diálogo a 500 años del viaje de Magallanes Elcano. Entonces, sobre el viaje magallánico y sobre los escritos de Magallánico tenéis varios artículos publicados por María Jesús muy interesantes. Y además, no solamente eso, sino en ella siempre hay un trabajo de conceptualización con los textos. Simplemente no es descriptivo su manejo de los textos, sino que siempre hay un intento de conceptualizar esta cuestión del imperio, de los márgenes del imperio, de la periferia del imperio, de cómo se articula el poder en esos márgenes del imperio. Y en ese sentido creo que su presentación de hoy va a ser muy aclaradora, muy interesante, y nada mejor para empezar que con el setting de Brendeke. Así que muchísimas gracias por estar aquí, María Jesús, y adelante. Bueno, primero quiero agradecer esta oportunidad, quiero agradecerle a Esperanza ante la posibilidad que había surgido de viajar, ¿no? De cruzar el océano. Inmediatamente me dio la oportunidad de compartir una instancia de diálogo con ella, que es una persona reconocidísima en el ámbito de los estudios coloniales. Entonces, para mí es un enorme honor poder compartir este espacio con ella, con ustedes. Agradezco enormemente todo lo que dijiste sobre lo que trabajo, desde cuándo, desde un lugar que parece tan remoto, ¿no? Que es también una suerte de confín, como es Tucumán, que está al norte de Argentina. Yo estudié y me doctoré en esta universidad pública de Tucumán, y también formo parte del Consejo Nacional de Investigaciones de mi país, también una institución que financia
mi investigación, que, como decía Esperanza, está siempre vinculada a quienes desde un lugar quizás no reconocido oficialmente, llevan adelante o intentan llevar adelante un proyecto colonizador, y sobre todo en una espacialidad tan compleja como es la Patagonia Argentina, que es un territorio que incluso hasta, podríamos decir, no sé, hasta el siglo XX, ha siempre pugnado, ¿no?, por ingresar como en la centralidad, ¿no?, visibilizarse como un espacio habitado. Y eso es algo que siempre me impacta, ¿no?, cuando pienso en la Patagonia, y sobre todo cuando reviso esta enorme cantidad de empresas que se gestionan durante el siglo XVI con el fin de poder colonizar, ¿no?, una tierra que para mí siempre ha estado marcada por su condición de lo inhóspito, no solo de lo alejado, que sino vendría a ser como una idea de la distancia, ¿no?, siempre clave para pensar las colonias, sino esto también es como el confín del confín. Entonces, ya lo era el Río de la Plata, más aún la zona patagónica. Y en este intercambio epistolar electrónico con Esperanza surgió esta idea de un texto que a mí me impactó mucho, su lectura, eh, un texto complejo, denso, vasto en su desarrollo, como el libro de Brendeke, que creo que esta categoría, ¿no?, de lo que es ese setting comunicativo y el setting epistémico, donde está esta pugna permanente entre información y saber, nos abría la posibilidad de discutir, debatir y pensar nuevamente herramientas conceptuales para trabajar los textos coloniales, ¿no? Si bien hay un enorme trabajo de archivo que revela, ¿no?, el estudio de Brende, que creo que uno mismo o va realizando, eso habilita el libro, sus propios recorridos de acuerdo a qué textos son los que uno trabaja. Y es un poco lo que hoy quisiera presentar. No, es como inabarcable pensar en hacer un detalle de cada uno de los 10 bloques que tiene el libro. Yo en su momento, cuando me escribí con Esperanza, propuse trabajar el capítulo número 3, que está centrado en la corte, en España, y después el capítulo número 6, que trabaja esta categoría de setting en las colonias, ¿no? Entonces, ver esas dos espacialidades y ver estas tensiones que se generan entre el cruce de lo comunicativo y lo epistémico. Bueno, yo hice una presentación en placa, no sé si Juan Manuel me ayuda o yo por sí, donde vos me digas. Seguimos, vamos hacia acá, pues. Sí, o aquí yo voy pasando. Bueno, podemos pasar. Esto me quedo simplemente porque siempre me parece importante partir, ¿no?, de la idea central que tiene el texto ya desde su titulación: imperio e información, las funciones del saber en el dominio colonial español. En esta traducción del 2012, el libro originalmente es del año 2009, publicado en alemán, y ahí creo yo esa vinculación que se establece en ese proceso de constitución de un imperio a partir de cómo se maneja la información. Y esa información, también me parece interesante, es el modo en que esa información se transforma en un saber, porque son los términos que empiezan a entrar ahí en tensión. Y además creo yo que no solo entran en tensión, sino también en contradicción, ¿no? La pregunta que me surge es realmente, ¿es estar informado, es tener un conocimiento?
estar informado da la posibilidad de entender lo que pasa del otro lado del océano. La información, qué lugar ocupa, es tan clave en ese proceso de dominio y posesión territorial. O sea, hay una serie, ¿no?, de disparadores que genera el libro, que yo empezaba pensando en esto, ¿no? En esta idea que trabaja el libro de la entera noticia, donde se va de algún modo trabajando las temporalidades, ese proceso histórico que lleva a pensar la expansión colonial entre el siglo XVI y el XVII, cuáles son las bases de construcción de un conocimiento empírico y la organización de ese conocimiento para poder controlar esos dominios. Y ahí es interesante porque desde el primer momento, ¿no? Hay como momentos históricos que marca el texto, previos a lo que es el viaje colombino, y después ya como el viaje de Cristóbal Colón va a suponer esa necesidad por parte de los reyes españoles de tener relaciones enteras de lo que sucede en el transcurrir del viaje. O sea, hay una explicitación del pedido de informe. Lo interesante en este planteo es cómo esta entera noticia, que la dejo ahí entrecomillada, se va a transformar en una suerte de lema de la política española en ese proceso de búsqueda y recolección de la información. Porque ese va a ser, creo yo, el proceso clave que se va a dar institucionalmente a lo largo del siglo XVI, ¿no? Y eso es ¿por qué lo pienso como algo clave? Porque va a suponer, que es lo que trabaja el libro, toda una serie de despliegue organizacional, burocrático, cargos que puedan de alguna manera dar cuenta de esa integralidad, de lo entero, de la entera relación, de la entera noticia. Entonces, hay en estas preguntas que se va haciendo el autor, cualquier cosa me pueden decir si no estoy siendo clara o si quieren que comentar algo. Hay como interrogantes, ¿no?, que van surgiendo en la lectura del libro, y que uno también se lo va planteando. ¿Por qué se idealiza el conocimiento entero de los acontecimientos? ¿Cómo poder dar cuenta, ¿no?, de una totalidad? Y esta idea que también está ahí, ¿por qué razón los soberanos reafirmaban o construían o se autofiguraban como aquellos que detentaban la totalidad de la información? Hay una cuestión casi, diría, como lineal, ¿no?, que nos lleva a pensar entonces que saber implica saber gobernar. Saber gobernar supone, se imbrinca con el saber total, con el conocimiento. Entonces, históricamente, ese pedido de entera relación, ¿no?, que hacen los reyes Fernando e Isabel a Colón, que le piden, que creo yo que es como ese pedido fundacional, ¿no?, por parte de los reyes de tener entera relación, como después eso se va resignificando hasta finalmente llegar a las ordenanzas de Juan de Obando y al famoso cuestionario de López de Velasco. Todo ya como que hay un proceso de constitución en menos de 100 años, de sistematización de todo ese enorme caudal de información que empieza de algún modo a invadir y a ahogar, ¿no?, la administración española. Es tal el caudal de papeles, que también es algo que Brende señala. Entonces, creo yo que hay un deslizamiento entre lo que es esa entera relación a la entera noticia, ¿no? Como que hay un cambio conceptual ahí en donde quizás la entera relación tenía cierta dispersión, porque los reyes le piden que le diga cómo son las islas, el grandor, hacer memoria de las islas, de la gente que en ellas hay, de la calidad que son,
de la posibilidad de los puertos. O sea, hay una idea de un todo, pero un todo quizás un poco desestructurado. Lo que se va generando a lo largo del siglo XVI es un proceso de sistematización que lleve a una construcción del saber. O sea, no es solo estar informado, es tener un conocimiento acabado de ese otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esta enorme dinámica de construcción de instituciones que permitan administrar el saber y que además ese saber administrado, organizado y depurado llegue a oídos y conocimiento del soberano, ¿no? Entonces, ahí está esa idea que para gobernar hay que saber y que además se vincula, esto también me parece muy interesante, con una idea de que un rey sabio es un rey justo, es un rey ecuánime, es un rey que toma las decisiones acertadas. Ahora bien, también es interesante la tensión que se genera en quiénes van a ser los encargados de transmitir esa información. Entonces, eso también va a suponer todo un proceso, ¿verdad?, de confiabilidad de las fuentes, de certeza de la información y también una red y un juego muy interesante, quizás muy barroco, entre aquellos que mienten y aquellos que dicen la verdad, entre los que engañan y entre los que traicionan, ¿no? Entonces, se genera ya esta cuestión de la información, en esa totalidad de la información, también la información va a conducir a conocer no solo las experiencias, sino también las circunstancias en las cuales se adquiere ese conocimiento. Entonces, bueno, ahí es donde a mí me parece clave como tipología textual el relato de viaje, ¿no? Porque el relato de viaje señala un transcurrir espacial, un cuerpo que lo atraviesa, un cuerpo que mientras viaja, escribe sobre la experiencia del viaje, pero que también informa ese derrotero, en algunos casos, de acuerdo al nivel de erudición que tiene el viajero, va cartografiando esa espacialidad, pero también va refiriendo toda la red de traiciones, motines, enfrentamientos que se van generando. Entonces, es como, para mí, ¿no? Es como un texto casi total, porque por un lado describe la información útil que interesa y por otro lado narra las vicisitudes del cuerpo que atraviesa ese espacio. O sea, obtener esta información también supuso un desgaste físico, una apuesta intelectual, una sabiduría para leer determinados tipos de herramientas, ¿no?, de la tecnología del momento, cartas, astrolabios, compases, y navegación, saber navegar una nave, y además poder transmitir esa vivencia. Entonces, aquí aparece, ¿no?, esta categoría de setting comunicativo y epistémico, que es la que estoy tratando de entrelazar, y que el propio autor señala, ¿no?, cómo la categoría de setting ha sido usada, sobre todo en la parte comunicacional, pero que él la trae a un estudio de las ciencias sociales, humanas, de la historia, porque le permite una amplitud es como que se despliega ese término. Por un lado, da cuenta de la variabilidad de los contextos, de las condiciones situacionales y performativas, en la cual se coloca en el centro aquellos actores, ¿no?, que son los protagonistas tanto de uno como de otro setting. Yo quería habilitar, ¿no?, estas ideas de lo comunicativo y lo epistémico con un texto de Sarmiento de Gamboa. Es una relación no muy conocida, no tan trabajada, es breve, que es una relación que él firma en 1569 y que relata un viaje a lo que se va a descubrir que son las llamadas Islas Salomón. Un viaje por el Pacífico, cuyo comandante es Álvaro de Mendaña,
hay algunos elementos que yo señalé ahí, si les parece, lo podemos leer. Sí, sí, sí. Entonces, Porque hay algunas cuestiones que después, cuando avancemos con el texto de Brende, que me parece como que es interesante pensar cómo un sujeto, un actor, como Sarmiento de Gamboa, condensa en muchos de sus escritos toda esta compleja dinámica entre lo comunicativo y lo epistémico, ¿no? Y todas las fallas que pueden encontrarse y los quiebres ahí. Dice, como lo leo en español, como el abatimiento de altura era tan grande y tan de golpe, no lo quiso disimular más el capitán Pedro Sarmiento. Él siempre escribe de sí mismo en tercera persona. Visto que no había enmienda, sino que cada día nos íbamos más apartando y derrotando a sabiendas de la tierra en cuya demanda íbamos y principalmente habíamos salido del Perú. Y así dijo al general, que es Mendaña, que mirase que íbamos perdidos, a lo menos para lo que salíamos a hacer. Y así le rogó al general mandase enmendar el hierro que se hacía. Luego, porque si pasaban más adelante, no tendría enmienda y no consintiese que se cebase tan mala y dañosa derrota y tan fuera de lo que se traía por concierto determinado, y que mirase que iba contra la instrucción. Porque la tierra nos quedaba a mano izquierda, la vuelta del sur y del sudoeste, y que ya no lo quisiese creer a él, diese algún crédito a tanta pajarerías y rabiocardos piqueros y gaviotas que venían de hacia el sur y sudoeste por la mañana, y a la tarde tornaban a donde por la mañana habían venido, y lo que era más cierta señal, truenos y relámpagos del sur y sudoeste, porque según regla natural, la gruesa materia que causa semejantes efectos naturales es causa de los pesados vapores de la tierra y no de las leyes de exhalaciones de la mar. Y así es probadísima experiencia que cuando vamos de alto golfo y oímos truenos y relámpagos, damos luego en tierra brevemente hacia la parte que se oyen, porque las tales nubes y meteoros rompen sobre la propia tierra. Con estas y otras persuasiones, le decía mandase guiar la derrota la vuelta de donde las señales parecían, y que si no saliese cierto, que le echasen a la mar como a hombre que había engañado a su rey y señor. ¿No? Entonces, yo señalé en este texto, primero las tensiones del poder, ¿no? Porque ahí es uno de los temas claves del libro, ese poder delegado y a su vez subdelegado, ¿no? El barco es una parte del reino, el general es uno de los tantos subalternos representantes del rey, y aquí hay un sujeto, un actor, Sarmiento de Gamboa, que trata de develar, ¿no?, el daño que se está haciendo y la falta de conocimiento de no poder leer esa realidad que se le presenta a Mendaña ante sus ojos, ¿no? Entonces, hay ahí esa cuestión de lo malo y dañosa derrota, la cuestión de la probadísima experiencia, ¿no? Hay una exposición de un conocimiento experiencial, pero también en el manejo y en la lectura de los fenómenos naturales, y por otro lado, esa cuestión final, ¿no? Esa cuestión casi reivindicatoria, que si se va a seguir, él está formando parte de una empresa que está engañando al rey, prefiere, ¿no?, abandonarla y tirarse al mar, ¿no? Entonces, esas tensiones son así en proyección, ¿no? Es como una cuestión que se proyecta y se expande a lo largo de todo lo que va a ser este siglo XVI. Y es una de las cuestiones que también va a generar las mayores rispideces entre quienes ocupan un cargo central como el de general o capitán general de una armada, pero no tienen los conocimientos, la empiria necesaria para estar ahí. Entonces todo eso genera una enorme cantidad de tensiones. Entonces, ahí, ¿no? Es como volviendo a esta distinción entre lo que es este setting comunicativo y este setting epistémico, es como se configura la figura de Sarmiento de Gamboa dentro de ese grupo como aquel que sabe algo, ¿no? Y ese saber algo
se va a ir capitalizando, cada vez va a ir de alguna manera la corona definiendo cuáles son los requisitos para ser considerada esa persona con sabiduría, con conocimiento, ¿no? Ese saber algo, ¿no? ¿Qué lugar le da al actor ese conocimiento? Y en este setting comunicativo, lo que también vamos a ver es cómo cada vez, como explica el autor, se complejiza ese sistema comunicativo entre las noticias que llegan de ultramar y el modo en que esas noticias alcanzan los oídos del rey, ¿no? Eso supone una enorme cantidad de estamentos que los va a ir detallando en cada uno de los capítulos Brende. Yo había, bueno, acá, el capítulo que le había comentado a Esperanza, entonces era este capítulo número 3. No sé si hay algún comentario o continúo con la presentación. Yo tengo comentarios, pero prefiero que continúes. Ay, bueno. Entonces, continúo con la presentación de este capítulo 3, donde está focalizado en la corte, ¿no? de España. Ahí hay un excelente detalle del modo en que empiezan a organizarse y a ponerse a disposición, ¿no? del rey este saber, ¿no? y cómo esto se va traduciendo en esta cantidad de consejos. Sobre todo nos podemos fijar los tres primeros, previos, ¿no? entre lo que es el viaje colombino, después el Consejo de las Órdenes, el Consejo de las Cruzadas, y finalmente la estructura, ¿no? poderosa, que es la del Consejo de Indias. Pero paralelamente lo que también va poniendo de relieve el autor es cómo en la medida en que se crean estas instituciones, cada vez se aleja más esta figura del soberano de la adquisición directa del conocimiento. ¿No? Si en el caso de Isabel y Fernando, de los reyes, teníamos esas audiencias públicas, en una de las cuales se lo recibe, por ejemplo, a Cristóbal Colón, o después tenemos en 1518 recibiendo a Magallanes y a Ruy Faleiro, a Carlos V, Carlos I, en una audiencia pública, cada vez esta constitución de consejos lo que hacen es filtrar ese acceso, ¿no? a la figura del rey. Entonces, ese aislamiento progresivo, Brende que lo va a poner como paradigmático en la figura ya de Felipe II, sobre todo en los momentos de a partir de 1560 en adelante, de Felipe II, y eso a mí también me resultaba muy interesante porque es el momento de mayor producción de los textos de Pedro Sarmiento de Gamboa. En cambio, en este momento, en el Consejo de Indias, que trabajo esos primeros viajeros que van al Estrecho de Magallanes, no tienen aún el cano, vuelve con su carta y la entrega personalmente. Pigafetta viaja acompañando la lectura del texto, que es una actitud, eso sí es entre lo performático, lo comunicativo y lo epistémico, porque él lee a miembros de la realeza su primer viaje alrededor del mundo. O el otro marinero que trabaja, Mafra, llega después de haber estado preso, llega después de 5 años del cano, recién llega a España, y lo primero que hace es hacerle un juicio a la mujer por adulterio. Entonces, no saben, ha cambiado tanto la dinámica administrativa que quienes retornan, ¿no? Todos se dirigen hacia un rey, pero esa cadena de escritos no llega a manos del rey, o sea, cada vez se accede menos a ese rey. Entonces se va configurando esta red de lectores, de control, ¿no? Es como que el rey está presente, pero en esa ausencia, ¿no? A través de sus
delegados. Otro de los elementos que trabaja Brende, que es este de los espacios del saber. Ahí trabaja en la corte este proyecto de Juan Pérez de Castro de 1555, que es algo como extraordinario, ¿no? Esto de crear una biblioteca con 3 salas. Y acá me parece importante esto de los espacios del saber, porque es como un organizador del estadio del conocimiento ya a mediados del siglo XVI. O sea, hay que tener un conocimiento general, un conocimiento cosmográfico y cartográfico, pero también hay que crear un archivo. Entonces, es interesante cómo se va reconfigurando esa idea de biblioteca también en instituciones. O sea, la cuestión cosmográfica y cartográfica pasa a ser la casa de contratación. La cuestión del archivo, de a dónde va todo aquello extraño, pasa al archivo de Simancas. Y esa idea general, ¿no?, de una biblioteca, pensando, ¿no?, en la cuestión georgiana, en una biblioteca universal, podría ser lo que es la biblioteca del Escorial de Felipe II, donde el mundo entra al Escorial, pero Felipe II no sale al mundo, ¿no? Entonces es como que él accede al mundo a través de los libros. Toda esta idea que va trabajando Brende, que me parece sumamente potente, porque también por un lado va marcando esos escenarios, ese setting epistémico, y también va definiendo cada vez más quiénes tienen el acceso a esos espacios, ¿no? Y por ejemplo, yo me quedaba pensando en esa idea del archivo de Simancas, que funciona como archivo de papeles que nadie lee, a los que nadie accede. Es como realmente la letra muerta, ¿no?, de la que habla González Echevarría, pero también sirve de cárcel. Entonces tiene esa cuestión de eso que está, el archivo como aquello que se oculta, ¿no?, de lo que está en un universo cerrado. En cambio, queda en el medio ahí la cosmografía y la cartografía, porque parecieran ser la producción escrita o escrituraria de mayor confiabilidad y más cercana al conocimiento racional y científico de la época. Entonces, quizás ahí por eso están esos cargos claves, ¿no?, de cosmógrafos, de cartógrafos, de aquellos que están de alguna manera autorizados a diagramar esa posesión territorial, que es lo importante. O sea, un conocimiento, veo, ¿no?, este registro cartográfico, ¿no?, un conocimiento detallado de las posesiones, pero que en definitiva también lo podemos poner como en tensión, porque ¿qué es un mapa sino una representación donde todo puede ser movible y donde todo centro puede cambiarse? Entonces ahí está el grado ese de la confianza y de la idoneidad para poder producir ese tipo de texto. Porque una cosa es el mapa que va a estar colgado en unas paredes, que tiene esa doble función monumental, decorativa, ¿no? Y otro es la carta de marear, que por ejemplo en el caso de Sarmiento de Gamboa, o en el caso de este marinero que estoy trabajando, Ginés de Mafra, ante la posibilidad de que en las Molucas lo capturen los portugueses, las tira al agua, porque esa es información valiosa. Y eso es lo que se desgasta, ¿no? Es el mapa que nos llega, es la carta que se usa, que se ensucia, que se rompe, ¿no? Es la que realmente, como vamos a ver para la tarde, es como una materialidad que va dejando sus huellas. Ahí sí están las huellas del viajero, en esas cartas a las que no tenemos acceso, porque se deterioran, como el propio cuerpo, ¿no?, del que viaja. Entonces, ahí como medio del saber, esto es muy interesante, a mí me apasiona mucho, ¿no?, la cuestión cartográfica. La medialidad del mapa es lo que pone en relieve la disponibilidad del territorio.
Entonces es por eso que tiene esta posibilidad estratégica de hacer concebible, aprehensible, apoderable ese mundo extraño. Y por eso es que precisamente, por eso yo les decía, o sea, Simancas queda como que incluso Brende que va señalando, no hay casi registros de quienes ingresan al archivo. O sea, se mandan convoy, podrían decirse, donde van esos papeles, pero no hay una organización sistemática, no hay un relevamiento. En cambio, la casa de contrastación sí deriva en esa institucionalización y esto nos da la pauta de que la materialidad del mapa es evidentemente políticamente muy valiosa, ¿no? Para las posesiones. Después quería mostrarles un mapa que me parece muy interesante en un momentito. Entonces, ese conocimiento, ¿verdad? Ese setting epistémico de los actores es el que va a suponer el aprovechamiento realmente y la posibilidad de un registro territorial y también, por lo que yo específicamente trabajo, la tensión con la habitabilidad de ese territorio que se va cartografiando, ¿no? No es simplemente algo orientativo, sino que es también un instrumento político-administrativo, ese tipo de registro cartográfico. No el globo de Martín de Behaim, que es en la construcción epistémica que hace Magallanes de sí mismo, él se autoconstruye acompañado del globo de Behaim, ¿no? Que él le muestra a Carlos V, a Carlos I, que está con Pedro Mártir de Anglería, que es todo un erudito del momento, le dice, bueno, acá está el paso, y el paso en ese universo esférico, podría no estar el paso, entonces ahí hay toda una tensión, que es cómo está interpretando Magallanes la redondez del mundo, o sea, qué elementos le hacen a él pensar que tiene que haber un paso que permita llegar de Oriente a Occidente. Y se basa en algo, en una proyección, y eso también a mí muchas veces me ha hecho pensar que si uno tuviera que, en los modos, ¿no?, que tienen los verbos, es como que el mapa tendría que ser siempre escrito en modo potencial, porque es como es la metáfora de lo posible para mí en ese momento el mapa, porque que se embarquen, que se prepare una armada de 5 navíos para ir a buscar un paso que es una potencialidad en un globo que solo interpreta Faleiro con Magallanes, ya crea, ¿no? ¿Cómo? Yo pensaba en las técnicas estas persuasivas, en armar realmente el setting, pero pensado en una escenificación del saber, donde hay un actor, Magallanes, que se autorrepresenta como poseedor de un conocimiento fáctico en función de algo que en el siglo XV Behaim presupuso, no lo dio como un hecho, ¿no? Entonces, ahí está esa tensión permanente, y la tensión se marca leyendo los relatos de viaje de Magallanes, donde todo el tiempo se amotinan, y el propio Juan de Cartagena, que es el representante de España arriba de los barcos, dice ¿a dónde vamos? ¿No? La pregunta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? ¿No? Porque no hay manera de ubicarse en esa espacialidad, ¿no? Y lo que también pone de relieve Brende, que es como desde la propia España, que eso también me pareció muy interesante en el planteo del texto, como hay un universo aún como inabarcable, ¿no? Como es América, porque es permanente la construcción de esa territorialidad, pero no hay un registro de la propia España, ¿no?, que ha tenido todos sus avatares políticos de uniones y ensambles, ¿no?, con coronas. Entonces, ahí Brende, que en este setting comunicativo y epistémico de la corte española,
menciona dos proyectos que responden a dos momentos, ¿no? A uno a Carlos I, Carlos V, que es este de Hernando Colón, que se trunca en 1523, que me pareció muy interesante la propuesta de Hernando Colón, ¿no? La figura de Hernando Colón como ese hombre, como ese humanista, ¿no? Como un adelantado incluso en esa condición de querer saber todo, de ponerle nombre a todo. Entonces esa cuestión del proyecto toponímico, territorial, de los límites, que queda trunco en 1523. Y después, cómo vuelve, ¿no?, a plantearse con un proyecto ya con Felipe II, que es el de Esquivel en 1566. Solo un puntito, sí, incluso la creación de una biblioteca, ¿no? Exactamente. O sea, que casi Es que puede maravilloso. competir con la del Escorial. Es decir, o sea, se está rogando se está convirtiendo también en un centro. El Hernando de Colón pretende también manejar la información en esos mismos tres niveles que tú señalabas antes. A mí me parece como potente esa idea de Hernando Colón, viajando y comprando libros, parecía, ¿no?, una suerte de Alejandro Magno, queriendo construir, marcando los libros, diciendo, signando cada libro. Es un proyecto extraordinario, y en otra espacialidad también que lo saca de lo que va a ser después el Escorial. Pero es como un proyecto que por alguna razón política, explica Brende, que queda sin financiamiento, queda truncado, y ya no viaja más y ni hablar de no vamos a entrar en esos detalles. Y entonces acá avanza un poco, ¿no? Porque ahí empezamos a ver esta idea de, perdón si está como muy recargada la placa de letra, pero era para poder compartir algunas de las partes, ¿no?, que voy señalando del texto, ¿no? Que lo que veíamos recién, esa sobreexpansión, es un mundo que en cierta medida empieza a superar lo que se pensaba, ¿no? La territorialidad tiene necesidad de que sea cada vez más confiable esa información, que es lo que veíamos hace un momento, y que empieza de algún modo a ver cómo ese saber que proviene, ¿no?, de la periferia imperial empieza a modificar ese saber que se tiene en la metrópoli. Y es como que el conocimiento permanentemente es renovado y permanentemente queda caduco. Entonces hay una retroalimentación constante y que de algún modo hace tambalear, ¿no?, esa hegemonía de que el conocimiento se está construyendo en la metrópoli. En realidad, la producción del conocimiento empieza a construirse en estos delegados que están de este lado, del otro lado. Yo estoy ahora de este lado, del otro lado del mar. Y ahí vuelvo a Sarmiento de Gamboa, antes de pasar al capítulo 6, a un ejemplo que me pareció clave ponerlo acá. Hay toda una discusión con lo que es la anchura del estrecho de Magallanes. Esa discusión ha sido una gran discusión incluso de fronteras, ¿no?, porque es el estrecho, las costas del estrecho de Magallanes tienen la doble frontera argentina-chilena y las aguas son chilenas. O sea que cuando uno cruza de lo que es el extremo continental de lo que todavía es la provincia de Santa Cruz a Tierra del Fuego, que es el fin del mundo, tiene que pasar por la aduana. O sea, tiene que entrar a Chile por 10 metros, o sea, salir de Argentina, entrar a Chile, cruzar el estrecho, salir de Chile y volver a entrar a Argentina, ¿no? Hay una dinámica que tiene que ver con esta cuestión de cuánto era dónde terminaba un territorio, dónde terminaba el otro, y esa discusión es muy acalorada a partir ya del viaje, bueno, de Ladrillero a mediados del siglo XVI y con Sarmiento de Gamboa.
Y les muestro acá esta cita. Dice, sucedió que un soldado llamado Simón Rambarro, con curiosidad, que es una palabra también que va a ser muy interesante a lo largo del siglo XVI, ya la vamos a ver, esa curiosidad política del rey, de saber lo que el estrecho tenía de ancho. Desde la nao tiró un arcabuzazo con arcabuz de munición hacia la tierra de la banda del sur y dio con la bala en tierra en presencia de todos los de la nao. Noto esto puntualmente por la variedad que ha habido en juzgar esta anchura o angostura entre los apasionados de Diego Flores y Diego de la Ribera, que vendrían a ser los archienemigos de Pedro Sarmiento de Gamboa, que por no detenerse allá y desear volverse brevemente sus mercaderías y pretensiones y por huir de trabajo, no quisieron fortificar lo que su majestad mandaba, y para desculparse de esta culpa grande, inventaron y hicieron informaciones falsas de él. Que la dicha angostura tenía legua y media de ancho y que su majestad fue mal informado. Siendo la realidad de la verdad, no tiene la dicha angostura de ancho a lo más 800 pasos comunes, porque el arcabuz con que se tiró, como se dice, es de munición de 4 palmos y 2 dedos de largo, que a más no tirar 400 pasos, y no hay verso ninguno que no pase de banda a banda toda la angostura, y mucho más, y las piezas grandes las pasarán con más de 3 tantos más de puntería, y si es con buena pólvora, mucho más. Me pareció un ejemplo extraordinario, porque además en el manuscrito, porque además en el manuscrito, que sí llega, ¿no?, a la casa de contratación, que ahí empieza el relato, quien está leyendo pone, ojo, que a lo más la angostura no tiene más que 800 pasos. Y en otra parte dice que son informaciones falsas las que el general y almirante hicieron, que la angostura tiene lengua y media. Cualquier verso pasa de parte a parte la angostura, ¿no? Son 2 hojas que siguen, ¿no? O sea, el manuscrito está intervenido por esos agentes, esos actores que tienen que recabar esa información útil. Y ahí hay un dato, una información que es clave. Primero es saber eso para cualquier complicación de trazado. Todavía no se descubrió, obviamente, después no se descubrió que Tierra del Fuego es una isla y que se puede seguir hasta el Cabo de Hornos. Eso va a ser en el siglo XVII. Pero lo que está acá es esas tensiones que se empiezan a producir entre esa escenificación del saber, donde está el que sabe, el que informa mal, el que engaña, el que traiciona y el que por algún interés personal no da la información verdadera. Entonces, y que además tiene esto también me parece que es clave. Sarmiento de Gamboa no es ingenuo, ¿no? O sea, no simplemente está brindando información, también está denunciando a quienes huyeron. O sea, no es que era imposible cruzar el estrecho. Acá lo que hay un engaño, una falta enorme por parte de Diego Flores y Diego de la Ribera, que huyen y para justificar esa huida dicen que es imposible pasar ese estrecho, ¿no? Entonces, es una información falsa. Que esto después tiene todo un circuito legal cuando Sarmiento finalmente, 6 años después, vuelve a España. Entonces, esto habilita otros canales que tienen que ver con lo jurídico, ¿no? Entonces, ahí, a mí me parecía en algo tan breve como esta cita, están dadas todas estas dinámicas de este setting comunicativo, no sé por qué se revela, y ahí está, y ahí, ¿no? Este saber en el setting del dominio colonial. ¿Qué pasa en las colonias con el saber? Y vuelvo ustedes, si retienen en la memoria la cita de Sarmiento de Gamboa,
acá a otra de los hallazgos, ¿no? De la lectura del libro de Brende, que es esto que él llama el triángulo vigilante, ¿no? Buenísimo. Y ese triángulo vigilante, me parece a mí, que pone en tensión dos cuestiones claves, que es el saber y el poder, que obviamente lo que atraviesa todo el libro. Y ahí ese triángulo vigilante me está poniendo también de relieve otra categoría, que es la de la distancia, que parece insondable y que a su vez genera este temor, ¿no? Por parte de la corona, la distancia. ¿Cómo vigilar desde la distancia? ¿Cómo controlar desde la distancia? ¿Cómo castigar y cómo premiar desde la distancia? Entonces, en este triángulo aparece, por supuesto, en el vértice la corte, pero sostienen toda esa corte aquellos que tienen el rol, ¿no? De observadores y que ejercen esos actos de vigilancia. Y yo creo que esa cita, no sé qué les parece a ustedes, anterior, ¿no? De Sarmiento de Gamboa, lo que está de alguna manera exponiendo en circulación esta comunicación de un saber hacia ese rey ausente, lejano y distante, pero donde advierte del engaño, ¿no? Entonces, siempre, eso va a ser muy interesante, siempre va a haber alguien que tácticamente haga uso de esa acción de observar, pero que a su vez encubre una vigilancia, pero que también a su vez está haciendo una denuncia. Porque si hay algo que no se va a prohibir en esta cuestión del setting de la comunicación, es la libertad de escribir. O sea, hay como yo diría hasta un mandato, ¿no? Casi sistemático, no solo aquel que lleva una instrucción y tiene el mandato de escribir, sino también a todo aquel que crea que merece algo de lo que de alguna circunstancia vale la pena ser expresada. Bueno, eso también habilita una escritura y eso también es lo que permite que aplicar tácticas y estrategias. Y que emprende que además él insiste en otro momento en la fuerte presencia de los métodos inquisitoriales para la construcción de este setting, ¿no? Sí, que se ve muy bien en el triángulo vigilante, ¿no? La condición no solamente de que te vigila el poder, sino que tú eres también vigilante del otro, ¿no? Es muy interesante la base de ese triángulo en el que yo no simplemente soy un comunicante, soy también observador y vigilante de lo que el otro comunica, ¿no? Estaba muy bien el ejemplo que nos has ofrecido de Sarmiento. O sea, y ahí tenía convertido en una especie de estado total de la sospecha, ¿no? Ahí exacto, todo el tiempo, ¿no? Ahí también puse otra cita de Sarmiento de Gamboa, donde ya vemos este saber, porque esto es interesante. Hay una cuestión de una acusación, ¿no? De un rey que desde la distancia, ¿cómo sabe, ¿no? Y esa tensión y esa acusación de que hay una ceguera por parte del rey y que eso también es que los otros imperios también observan a España, ¿no? Entonces, en esta cita de la misma relación, Sarmiento de Gamboa hace, ¿no? También un entrelazamiento entre lo que es el saber y la desconfianza y lo que se sabe de otro lado. Asimismo noto que cuando en Inglaterra supieron que vuestra majestad enviaba al estrecho, decían que había muchos canales, y así lo decían estos, y que aunque más armado hubiese, pasarían. Y veo que, sabido aquel paso se les iba a tomar, desconfiaron de poder pasar y mudaron propósito, y dejaron el camino del estrecho, que es indicio que no hay ni saben en el estrecho más de un pasaje. Y que lo que decían eran ardides de corsarios para animar a los suyos a que lo siguiesen.
y para desanimar y enflaquecer los españoles. Y así decían que bien sabían que los que de la armada de vuestra majestad iban forzados y de mala gana, y que de gente tal no se ha de fiar, ni ellos se daban nada. Y con todos estos fieros mudaron camino, despechados y desconfiados de efectuar su designio. Entonces, nuevamente, es como un acto de delación constante, ¿no? que hay en Sarmiento, y esas tensiones que yo marqué, supieron, sabido, saben, sabían, no sabían, engañaban, encubrían, cuántos pasos, cuántas entradas tiene el estrecho, cuántos canales, ¿no? Como generar a partir de la desinformación el malestar adentro de la flota, ¿no? Entonces, eso es una cuestión donde vuelve a pensarse en quién confiar, cuál es el sujeto que se va a erigir como aquel sujeto que va a brindar información fidedigna, ¿no? Y esto que vos decías recién, Esperanza, cómo hay constantemente en este rol doble de observador, vigilante y también delator, la autoprotección, ¿no? O sea, si delato, quien delata primero es el que se asegura en la protección real, ¿no? Entonces, en esta adquisición del saber sobre las nuevas tierras, está por ese lado esa dosificación de la información y que va a empezar a derivar en distintos tipos de registro de la información, porque si no, ese conocimiento, ese saber epistémico se dispersa comunicativamente. Entonces, hay que organizarlo y ahí es donde es central el rol de Juan de Obando y después de López de Velázquez en lo que es la concepción de las encuestas, que van variando, ¿no? Los tipos de preguntas, la cantidad de preguntas, el registro del movimiento, que da cuenta de que haya un derrotero, ¿no? Que hay ese tipo textual donde se tiene que ir informando las rutas que van transitando los que viajan. Y por otro lado, que esto es interesante, lo que tiene que ver con la curiosidad política propia de la corona, que eso después lo quiero vincular con el apartado que sigue, que tiene que ver con el control y la participación en el territorio. Pero acá, esta adquisición del saber y la dosificación de la información es lo que va generando cada vez más como cierta experticia por parte de los informantes, y ahí va a aparecer una figura muy política que va a ser la figura de la visita, ¿no? Y que se va a vincular con otro cargo en el Nuevo Mundo que va a ser el cargo de virrey, ¿no? Ese que no es, o sea, es una, por más que haya como una percepción de que es el rey en el Nuevo Mundo, en realidad no es más que un funcionario muy burócrata, ¿no? de ese rey en el Nuevo Mundo, que vemos como para que no sientan esos virreyes y los delegados que tienen tanto poder en este lado, se genera toda una burocracia muy compleja alrededor de audiencias, comendadores, o sea, toda una suerte de estructura política que lo que hace es atomizar mucho el poder, ¿no? Que debilita de alguna manera la idea de tener un poder hegemónico desde el Nuevo Mundo, y que hemos visto que, bueno, esas han sido todas las tensiones hasta el siglo XIX, ¿no? En que de algún modo estalla todo esa supuesta hegemonía, ¿no? Política. Entonces, otra cuestión que trabaja Brende, que sobre este setting epistémico en el Nuevo Mundo, es el acto político del repartimiento territorial. O sea, nuevamente entra en escena la importancia del mapa para poder definir que el repartimiento implicaba, como sabemos, tierras y vidas, ¿no? Indios. Entonces, esa función
política de repartir, de premiar a aquel o de castigar con territorios, vuelve, ¿no?, a poner de relieve la importancia de los mapas, de los límites territoriales, y a su vez la función de las audiencias, que son las que permanentemente tienen que responder a esos pedidos, ¿no? Y ese pedido tiene que tener cierta rapidez, porque si no se genera mucho descontento político, ¿no? Como vemos en México, como vemos en Perú, que, bueno, precisamente una de las figuras también paradigmáticas de ese momento es la figura de López de Aguirre, que encarna, ¿no?, todo el descontento en esa Lima imperial, donde no les tocado nada y les dicen, bueno, ahora es de ustedes, ¿no?, el reino del Dorado. Entonces los sacan a todos de la ciudad y los mandan a la selva a buscar el país de la carne. Y ahí en esta cuestión de lo territorial hay un mapa que es atribuido a Ruiz Díaz de Guzmán, ¿no?, que acompaña ese texto que podemos pensar como fundacional de la literatura argentina, que precisamente se titula La Argentina. Y es un mapa, se atribuye a él y se calcula, por lo menos, ¿no?, está como fechado en 1606, y hay como una profusión en el trazado de los ríos, pero es como muy, muy potente lo que pasa en esta zona. No lo puedo marcar con el cursor, que es esta zona de la Patagonia, allá donde termina Juan Manuel, que da cuenta también de esa expansión territorial, y ahí está, ahí, ¿no? Ahí es donde aparece esa tierra no sabida. Por eso ¿no?, queda acá, ¿no? Hay todo un detalle de ciudades, de lo que es la constitución, podemos pensar de ese virreinato del Río de la Plata. Y después, cuando bajamos, ya hay dos elementos, ¿no?, que llaman la atención: tierra no sabida y tierra de gigantes. Entonces es como que, por eso decíamos que hay una tensión permanente entre ese avance del conocimiento, entre la información, entre la importancia que tiene este mapa, por ejemplo, pero también, por un lado, aparece una inscripción de algo que remite muy a que uno podría pensar que está superado, pero en ese desconocimiento todavía se inscribe esa cuestión de lo monstruoso asociado a lo no sabido y a la tierra de los Patagones, ¿no?, a la tierra de los gigantes. Bueno, también en ese capítulo 6 que estamos viendo, un poco se redunda en esta necesidad, ¿no?, de la documentación y de la información como medio de control hacia, ¿no?, todas las derivas, todo el periplo comunicativo que tienen que seguir los textos para atravesar la distancia y comunicarle al rey. Y es como una técnica de control que ponga de relieve las alertas, ¿no?, que puede haber en las colonias frente a lo que es el descontento. Entonces, por eso se insiste mucho en la figura de las audiencias, que sean las receptoras de las peticiones y de las demandas. Entonces, es abrumadora la cantidad de peticiones y demandas que llegan a las audiencias, que no son solo de los españoles, sino también de la población indígena. Incluso Brende, que va señalando, ¿no?, como algunos de los virreyes dicen, bueno, yo ya los recibo, pero no los escucho. O sea, hay una escenificación también es como interesante, porque hay una escenificación de una escucha
que puede dar una respuesta, pero que en realidad que eso cae en el vacío, es un circuito comunicativo trunco, o sea, se establece, se genera algo que se llama audiencia para escuchar, pero lo que no hace la audiencia es dar una respuesta. Entonces, es que no da una respuesta ni, como digo, a la población indígena que tiene reclamos claves y concretos, y que después vamos a ver, por ejemplo, en el Virreinato del Perú, con la visita general del virrey Toledo, que emprende esa visita general por encargo de la corona para conocer realmente el caudal territorial de lo que hoy es Perú, Ecuador, una parte de Brasil, Bolivia, y eso termina en una masacre. O sea, la visita que suponía recabar la información y llegar a un consenso y acuerdos con los rebeldes indígenas termina en el asesinato de Tupac Amaru en 1572. O sea, políticamente, la figura de Toledo, ¿no? que estamos hablando del momento clave en la gobernación de Jean Felipe II, recluido en el Escorial, empezando con esta biblioteca, con ese mundo, con ese gabinete de curiosidades que de América llega, donde contradictoriamente los representantes del rey, lo que en nombre de esa pacificación, lo que genera es un clima de tensión tremendo, ¿no? Entonces, creo yo que es como que las técnicas, ¿no? de control de ese dominio en algún punto se tornan inmanejables, ¿no? Perdón, y acá está, ¿no? Esa cuestión de la figura del virrey, ¿no? También lo pone escuchar, describir y decidir la corte del virrey, donde se juega mucho con esta cuestión de lo comunicativo y lo epistémico, o sea, ¿en qué consiste realmente ese dominio colonial? O sea, el dominio colonial, lo pregunto, consiste en el traslado de las instituciones y en una figura del virrey, que es el representante de la corona en el Nuevo Mundo. O sea, ¿cómo se maneja, ¿no? esa idea del dominio colonial? ¿Existe realmente un dominio colonial o hay un circuito que informa sobre el modo en que se apropia territorialmente las colonias, pero lo que me parece a mí es como que si realmente hay un efectivo dominio de eso, o si ese efectivo dominio solo se puede imponer a través de las armas, porque no nos olvidemos que está el proyecto evangelizador como uno de los mecanismos del dominio colonial y uno de los argumentos más fuertes, jurídicos, morales, ¿no? Para poseer las Indias, o si ese dominio colonial es realmente esta escenificación de ese enorme caudal de información que cruza el océano. Pero que no sabemos que esa es la tensión, hasta qué punto esa información que va por escrito es información fehaciente de lo que sucede de este lado, ¿no? Entonces, ahí es, creo yo, que eso, porque centralmente estamos hablando del siglo XVI, hay toda una estructura de modelos de supervisión, ¿no? De lo que sucede en estas nuevas posesiones, pero en la experiencia concreta y real de estar, ¿no? en el territorio, hay una generación de nuevas alianzas políticas que me parece que de algún modo funcionan con su propia dinámica comunicativa y epistémica, ¿no? Que no queda tan puesta de relieve, no es expuesta, es como más solapada. Porque bueno, esa idea que está casi también al final, ¿no? Entre el no acatar, conocemos pero no acatamos, ¿no? Porque es como esa
hay una película muy buena que es de Lucrecia Martel, que es sobre una novela de Antonio Di Benedetto que se llama Sama, que es, ¿no?, de este sujeto que espera y escribe, y es eso, ¿no? Es como un oidor que está atrapado en su propio rol de burócrata, y no sé si ustedes recuerdan en alguna de las escenas que está muy bien lograda en la película, la cantidad de gente que está en un escritorio, ¿no? Esa representación del escritorio, del funcionario real, que escucha pero no brinda ninguna solución, porque él tampoco recibe una respuesta, ¿no? Entonces, hay como una escenificación de un sistema imperial, pero que en las colonias empieza a tener un montón de bifurcaciones e intersticios, porque hay que, no sé, creo yo que ahí están las mayores disputas, ¿no? Y los mayores descontentos y las mayores tensiones que se dan entre los propios españoles y aquellos, como Sarmiento de Gamboa, por ejemplo, que destinado a un territorio inhóspito, hostil, como es la zona del Estrecho de Magallanes, trata de sostener escriturariamente un proyecto colonial. Pero sabemos que experiencialmente eso no se pudo sostener porque murieron todos. Entonces, él es como que en la escritura, en lo que va a llegar a oídos y vistas del rey, se construye una realidad, ¿no? Y en algunos momentos, sigo pensando en el caso de Gamboa, que es el que más conozco toda su trayectoria escrituraria, hay cartas finales donde hay un reclamo y él mismo le reclama al rey, que es un servidor, que para el rey no es más que un gusano, ¿no? Que ha quedado en un rincón oscuro, ¿no? Entonces es como que ahí hay ese quiebre, me parece a mí, entre todo lo que podía ser una escenificación comunicativa eficiente, entre un súbdito que daba información fiable y un rey que permanece, que leyendo saberlo todo es ingrato e injusto con esos vasallos, ¿no? Entonces, ese oído abierto, ¿no?, pareciera estar, no solo ser ciego el rey, sino también sordo. Y bueno, yo había trabajado estos dos capítulos. Como les digo, después hay, bueno, todo un desarrollo en el libro, ustedes tienen la materialidad, el libro no viajó conmigo porque es un poco, No, claro. es un poco voluminoso. Es un setting difícil de claro, llevar. claro, es un objeto material muy contundente, ¿no? Esto es un legajo, pero había algunas cuestiones que me parece como que nos disparaban para cerrar y que están en el texto, esa búsqueda de un conocimiento totalizador hacia este rey distante, ¿no? La figura del soberano como aquel que sabe todo y que en realidad también es como una figuración de un ideal, ¿no? de saber, y que hay como eso también lo quisiera destacar, el papel, ¿no?, de la instrucción real que acompaña a cada viajero es el documento que marca la presencia del rey arriba de un barco, ¿no? Es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y es como pareciera, ¿no?, un panóptico que viaja en las naos, pero del cual permanentemente se va fisurando, porque ese mandato armonioso que quizás quiera sostener la instrucción no responde después a lo que es la circunstancia, ¿no? Lo que podríamos decir el contexto, el setting, lo que es ese microuniverso del barco, se quiebra completamente, en la medida en que cuanto más dificultosa es la travesía que se emprende. Entonces, eso es como que en el caso de Magallanes, ¿no?, que la instrucción le otorga una autoridad en la cual le permite a él matar, ¿no?, juzgar, asesinar, y de algún modo eso no restablece un orden,
O sea, queda completamente fracturado y en ese contexto es como muy difícil pensar, si está tan quebrado ese setting comunicativo internamente, cómo se maneja el setting epistémico, de qué manera se está pensando en el desarrollo que va, con él va San Martín, que es un avisado cartógrafo, que después va a ser muy reconocido por la corona, pero que recién cuando llega al Maluco va tratando a partir del derrotero que va escribiendo Francisco de Albo poder trazar un mapa, ¿no? Entonces es como que las escenificaciones entre el saber y lo comunicativo permanentemente empiezan a entrar en tensión, ¿no? Por eso esa omnipresencia del saber es como que está condicionada siempre a diversos factores. Y también esa idea, ¿no? de ese poder total y absoluto, también que se configura en todos los que escriben, ¿no? Dirigiéndose directamente al rey, vemos como trabaja Brendeke, cómo está estatizado y bifurcado en distintos actores y autoridades que representan a ese rey, pero que tampoco tienen el poder real, ¿no? El poder material del rey. Bueno, y otra cuestión que también he tratado de comentar de la lectura del texto de Brende, que es este sistema de recolección de la información, que es lo que va sosteniendo y acompañando este proyecto imperial y cómo de ahí también nuevamente se vincula con las dinámicas comunicativas de quiénes son los que están autorizados y quiénes van a ser los que van a, de alguna manera, entrar en el circuito oficial de lectura. Porque hay algunos, si pensamos el caso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el texto de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, donde él habla de sus padecimientos, no es una información útil. Entonces, pero sí llama a la curiosidad política y a la figura de ese lector curioso que se genera en el siglo XVI. En cambio, un derrotero como quizás el de Francisco de Albo, que va anotando día a día el curso de la nave, cuánto tiempo le lleva, la profundidad del agua, el color, esa es sí una información que va a entrar en un circuito oficial porque es aquella información que permite sostener y permite hacer viable esa posesión, ¿no? Es como el medio que pone a disposición el territorio. Un texto como el de Álvar Núñez lo que pone a disposición es el descontento, ¿no? O sea, se pide una merced que después se la dan a Álvar Núñez, lo mandan al Río de la Plata, no sabemos si es un premio o un castigo, pero pone a merced ese cuerpo, ¿no? Está reclamando un tipo de compensaciones, ¿no? Y así es fascinante todo el siglo XVI con este manejo de la información, estas impugnaciones, ¿no? al poder, al conocimiento, y bueno, quise traer como ejemplo la figura de Sarmiento de Gamboa, porque a mí me parecía que sintetizaba de algún modo un sujeto que cuenta, ¿no? con todo el apoyo del poder, porque es prácticamente un consejero del virrey Francisco de Toledo, es el que escribe, es el cronista oficial de Francisco de Toledo para escribir una historia sobre los incas y brindar los argumentos jurídicos e históricos para decir que realmente los incas no son dueños legítimos de la tierra. Y por otro lado, cumple también con este rol de viajar como acto de posesión, de querer configurar un territorio plenamente hostil y sin apartarse en su escritura de lo que es el proyecto, ¿no? Colonial, ¿no? Siempre dejando de relieve una lealtad incondicional a la figura del rey, ¿no? El que más presente tiene siempre ese poder vertical del rey. Bueno, muchísimas gracias. Podemos aplaudir.
interesantísimo y yo creo que además muy excitante, a mí me ha entusiasmado, hay un montón de cosas que he apuntado y que creo que pueden dar lugar a un debate. Yo tengo muchísimas preguntas, pero no quiero monopolizar la intervención, salvo que no haya nadie que quiera abrir el debate. Si nadie tiene, si todo, abro el debate para muy rápido, de alguna una de las cosas. Bueno, a mí lo que me ha gustado, me ha resultado muy interesante plantear en el setting todas esas tensiones, ¿no?, que lo configuran, porque uno da la sensación de que el saber, en el momento en que se sistematiza, cuando hay esa necesidad de sistematización, se convierte en una entelequia armónica que yo consigo, obtengo, manejo. Entonces tú nos has puesto muy bien sobre la pista de que este setting tiene una serie de tensiones, de las cuales, por otra parte, procede todo su pathos, incluso su modus operandi, ¿no?, que es un modus operandi permanentemente tensionado. Quizá la más visible es esa entre comunicar y vigilar, ¿no?, que son dos acciones completamente opuestas, pero imprescindibles, la una respecto a la otra, ¿no? Y en ese sentido, quiero recordar aquello que cuenta Berende, que sobre Carlos V, cuando le informan que han impedido que llegue la audiencia de Nueva España. La audiencia de Nueva España ha impedido que Juan de Zumárraga le proporcione una serie de cartas, ¿no?, y de información. Entonces Carlos V monta en cólera y dice que todo el mundo le puede escribir y que todo el mundo debe escribirle, ¿no? Esa idea de que, bueno, yo vigilo, y yo establezco qué es lo importante, tal, pero no voy a eliminar los cauces de información, porque además me permite controlar todos estos intentos hegemónicos y ese triángulo, esa tensión. A mí me resulta muy interesante ver cómo, más allá del setting, más allá de los procesos de saber, se incorpora al texto de todos ellos. Como en todos estos cronistas, por ejemplo, se me ocurre el caso de Hernán Cortés, en la primera carta, cuando manda su tesoro, pero informa quién lo lleva, el nombre de quién lo lleva, cuándo va a llegar, etcétera, etcétera. Porque dice, en el momento en que no le llegue el tesoro al rey, quiero que quede constancia en la carta de que todos mis pasos han sido los adecuados. Si resulta que los mensajeros se lo quedan, voy a poner el nombre de los mensajeros. O sea, que si no llega el tesoro, hay una serie de culpables intermedios que no soy yo. Incluso, Diego Velázquez, que está detrás, intentando capturar esto. O sea, cómo la idea, la tensión entre comunicar y vigilar también se introduce en los propios textos de estos informantes, ¿no? Y el juego entre todas esas instancias que tú señalabas, informar, engañar, falsear, etcétera, también están ahí, ¿no? Cómo se vuelve materia textual también en estas crónicas. Eso me parecía realmente muy interesante. Y cómo veían estos informantes todo ese triángulo también. Incluso hay una cosa que yo quería preguntarte. Siempre me ha llamado muchísimo la atención que para Bartolomé de las Casas informar sea igual a remediar. O sea, como si recordáis la destrucción de las Indias, cuando dice, porque el rey estará informado, inmediatamente remediará. O sea, hay una conexión directa entre esa relación que veíamos, ¿no?, entre informar y poder. En el caso del informante, en el caso de las casas y de todo el proyecto lascasiano, informar igual a remediar. Y yo ya con eso ya me quedo tranquilo, ¿no? Parece Bartolomé de las Casas ya, porque el príncipe remediará. El príncipe, en cuanto esté informado, es cuando yo supere esa ceguera del tal, remediará. O sea, que esa conexión informar o saber poder también tiene en el informante otra relación, sobre todo en la corriente lascasiana, informar igual a remediar, que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y también esa idea de que todo es un potencial informante. ¿Puede explicarme, por ejemplo, esa veleidad de Guamán Poma de pensar que su crónica va a llegar a manos del rey? Claro. Sí, es que está potenciada desde esa idea de que el rey es un Argos vigilante, ¿no? Sí. Que le llega a todo esto, ¿no? Y me parecía muy interesante cómo tú veías que a partir de cierto momento todas estas instituciones intermedias van a impedir que ese rey esté atento, ¿no? Escuche, ¿no? Todo ese proceso de ralentización de la información institucionalizado, ¿no?
Otra cosa que me pareció fascinante es lo que tú decías, la empiria. ¿Quién es el que está llamado y cómo se crean toda una serie de nuevos códigos, ¿no? Para legitimarse como informante? Porque el caso de Guaman Poma, ¿no? La poliglosia. Claro. Yo soy fiable porque hablo no solamente el quechua, sino que hablo el aymara, que hablo el puquina, que bueno, que el rey tiene que pedirme a mí información directamente porque soy poliglósico, ¿no? Claro. O sea, ¿qué funciones, qué elementos aparecen nuevos para legitimar al informante, ¿no? Me parece muy interesante esa poliglosia, ¿no? No solamente que soy un navegante, no solamente que estoy allí, sino que en este caso me parece fascinante Guaman Poma, como dice, es que las lenguas diversas que uso, ¿no? Claro, claro. Creo que ahí también deberíamos trabajar, ¿no? Cómo se potencian otras experticias, ¿no? Que no habían quizá aparecido antes en los circuitos del saber, ¿no? Bueno, pero no quiero más preguntas, venga, más cuestiones. Bueno, yo me quedo con muchísimas preguntas, María Jesús, pero justo con esa idea de la representación, ¿no? De ese rey que aunque está ausente, digamos, es capaz de escuchar. Me acuerdo de la anécdota, creo que era del embajador italiano, ¿no? Que dice que todas las cartas, Felipe II siempre estaba en su despacho, ¿no? Y toda carta, todo papel que llegaba, ¿no? Tenía que leerlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que justamente esa idea, ¿no? De que hay como un sistema de vigilancia, ¿no? Funciona precisamente porque todos sus súbditos, aun en América, ¿no? Tienen la ilusión de que hay una comunicación directa con el rey. Y que justo viene digamos, de la época de los reyes católicos, ¿no? Con esas cortes itinerantes, donde sí había una posibilidad real de reunirse físicamente con los reyes, ¿no? Y hacer, pues, una petición que iba a tener una respuesta. Claro, yo creo que eso se traslada, digamos, a América, ¿no? A todos esos súbditos que escriben constantemente, muchas veces utilizan al rey como narrador directo, ¿no? Otras veces no, pero saben que hay una direccionalidad, ¿no? O sea, como que el rey siempre aparece como destinatario último de sus cartas, ¿no? Y que creo que hace que pueda funcionar, digamos, el hecho de que aunque estén perdidos pues en medio de la selva, yo estudio sobre todo a soldados doradistas, ¿no? Que buscan el dorado en medio de la selva del Orinoco y demás, ¿no? Incluso en esa desesperación siempre siguen mandando informaciones de testigos, relaciones, cartas al rey, ¿no? Esperando una especie de respuesta, a pesar de que con toda esa demora, digamos, de las audiencias del Consejo de Indias, ¿no? Muchas veces ni siquiera llega, ¿no? Y me acuerdo en una de las cartas que consultaba en el archivo de Indias, ¿no? Bueno, están todos pues malísimos con unas fiebres altísimas, flechados por los indios en medio del Casanare sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y le escriben diciendo al rey, bueno, necesitamos ayuda urgente, por favor mande desde Santa Fe de Bogotá o desde donde pueda, ¿no? Pues un contingente, digamos, lo más urgente posible. Y en una de esas marginalias que marcaban, ¿no? Que me parece también fascinante, dice, Víctor no necesita respuesta. Claro, ya no existe. O sea, claro, es terrible, ¿no? Entonces, claro, bueno, al final sobreviven, ¿no? Pero mantienen, digamos, como esa ilusión de que en algún momento, ¿no? Y también por eso esas luchas, cuando hay luchas entre rivalidades, digamos, de gobernadores que tratan de conseguir un mismo objetivo, ¿no? Están siempre pendientes de intentar llegar antes que nadie al rey, ¿no? De conseguir, digamos, su respuesta, pero esa respuesta nunca llega. No, me ha parecido... Es muy potente el libro, ¿no? Muy potente, para muchas, bueno, incluso yo he apuntado nuevas palabras, nuevos términos como noticia entera o como curiosidad, ¿no? Que tú señalabas, nuevos términos para el lexicón, ¿no? Sí, sí. Y quizá además, y muy interesante también esa condición de distancia, sí, que es lo contrario, que yo desde el punto de vista temporal equivalería a demora, ¿no? La distancia y la demora juegan en contra de la información. Y la versión temporal de esa distancia espacial es la demora. Y es muy interesante, por ejemplo, los diarios de noticias, el diario de noticias sobresalientes de Lima que trabaja Paul Firgas y José Antonio Rodríguez Garrido, sí. La diferente velocidad que hay entre los chismes, los rumores y las noticias oficiales, que se demoran 4 meses, 5 meses cuando ya todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, esa es muy curiosa, esa doble velocidad, esas diferentes velocidades de la información allí, por contraste con la información peninsular, que era una, y
bueno, también había chisme, supongo, Claro, claro. pero no importaba Sí, tanto, no. porque al día siguiente llegaba la información oficial. En América se sabía que podía llegar la información en 4 meses, 5 meses, y a saber, ¿no? Incluso hay momentos muy interesantes en ese diario que mandan cartas para decir que las cartas no van a llegar todavía. O sea, hay un momento que es muy parecido a ese tierra incógnita, tierra que no se sabe. Claro, la no sabía. La no sabida, porque es otra cosa interesante del setting colonial, esa compulsión por el saber, que es más bien una compulsión por la comunicación, que inmediatamente tiene incidencia sobre el setting epistémico, en el sentido de que el setting epistémico se hace cargo de esos vacíos. Claro. Porque es todo lo contrario de un saber fehaciente científico. O sea, yo lo que no digo que no sé, pero en el saber colonial se dice que no sé. Por esa compulsión se marcan los espacios vacíos, ¿no? Igual que aquí no van a llegar las noticias. Les mando la noticia de que de momento no llegan las noticias. Claro. La necesidad de comunicar hasta que no se comunica, ¿no? Y que me parece como un retruécano del saber terrible, claro, pero que es, creo, muy típico de las situaciones coloniales. Claro, el silencio, El ¿no? silencio. El silencio es como... Pero incluso un silencio marcado, ¿no? Es decir, esto no se sabe. Claro, ahí en esto de por ejemplo, en el caso de Sarmiento de Gamboa, hay una pulsión muy grande por la escritura y él supuestamente, ¿no? En lo que relata, funda estas 2 ciudades en el estrecho de Magallanes. Cuando va con un batel de una a otra, el viento le expulsa al Atlántico y termina en Río de Janeiro. O sea, el relato queda, ¿no? Con toda esa sombra y la sospecha. Y él se queda 2 años esperando en Río de Janeiro que manden respuesta para que él pueda volver al estrecho de Magallanes, porque ahí dejó a 238 personas. Y ante la falta, ¿no? Dice él, ante la falta de respuesta me embarco. Entonces se embarca con una serie importante de papeles, que ahí es donde lo toman preso una de las naves que va a Raleigh, lo toma preso y lo lleva a Londres, ¿no? Entonces, él está eso y es como 2 momentos distintos, porque mientras él está en Londres y sigue escribiendo ahora para pedirle al rey que lo saque de Londres y que no se olvide los servidores del estrecho, por el estrecho pasa un barco de corsarios ingleses y se encuentran solo con 18 personas, porque todos los demás están muertos. O sea, esa disociación temporal de los acontecimientos, de lo que se relata en este pedido de ayuda y lo que va en el transcurrir vital, ¿no? Como vos decís, o sea, asuntos cerrados, porque ya era impensado que pudieran sobrevivir. Y yo siempre pienso, ¿no? Que internamente Sarmiento de Gamboa también sabe que deben estar todos muertos, pero aún en 1590 sigue, que ya están de los 18, solo uno se anima a subirse al barco, los otros 17 se quedan, y eso lo sabemos por el único sobreviviente, que después le hacen una audiencia en Chile. Entonces, él en 1590 aún sigue escribiendo, pidiendo ayuda para los que quedaron en el estrecho, cuando él mismo relata las penurias que supone estar en ese territorio. O sea, hay una disociación entre la materialidad del escrito, entre la espera de una respuesta, y además internamente me parece que él sabe que es como que él está cumpliendo mecánicamente con un circuito porque así se lo demandan, claro. No porque sepa que efectivamente eso va a tener. Aparte, él tiene casi 60 años y en ese momento que él mismo dice, estoy viejo, sin dientes, sin pelo, canoso, dolorido, o sea, hay una autofiguración del deterioro, pero también pero si ustedes me dicen, yo voy, porque tengo que ir a rescatar. Entonces,
internamente en el mismo sujeto toda esa serie de quiebres, ¿no? Claro, sí, 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 esas diferencias, esas asincronías. Esas asincronías, exactamente. Es la asincronía absoluta y es también a mí siempre se me representa, bueno, por supuesto que es muy iluminador el texto de Brendeke, pero eh, eh, la cuestión de hasta qué punto se piensa, o sea, las limitaciones, cómo se autopercibe un sujeto, un hombre y una mujer y niños del siglo XVI pueden pensar en las posibilidades humanas de determinada territorialidad, ¿no? Entonces eso también es como algo que no tiene para mí una respuesta, lo que vos decís de la selva, van, es como infranqueable el territorio, pero aún así que la motivación o la autopercepción, ¿no? De lo que es el cuerpo en esa espacialidad, hasta qué punto, hasta qué límite se lo lleva, ¿no? Porque uno piensa como un acto de crueldad. Primero, haber llevado esos pobladores sin decirles a dónde iban. O sea, la gente se empieza a asustar cuando ya ven que pasan el Río de la Plata. O sea, primero el silencio, el destino silenciado, ¿no? Y después la ingenuidad de llevar vides y semillas de naranjo. Y después llevar un proyecto de fortificación, que eso lo ha trabajado mucho un colega que es Joaquín Zuleta, un proyecto de fortificación de extremo a extremo, encadenar las aguas y cuando venga un barco inglés, levantar de cada extremo las cadenas para que el barco naufrague. Entonces, hay como y todo eso pone en funcionamiento una dinámica administrativa, ingenieros, se demarcan el repartimiento. Y es casi es realismo mágico puro. Exactamente. Al mismo tiempo todo muy burocrático, muy sistematizado, muy ingeniero y realismo mágico, ¿no? Porque tienen las cadenas es fascinante. Sí, encadenar el agua, es encadenar el agua. En Sevilla, puertos, claro, ¿no? la Torre del Oro, la Torre de la Plata. Claro, es la misma dinámica. Digo, mira qué fácil. Sí, sí. Es la misma dinámica. Los puertos importantes. Sí. Claro, entonces hay eso, ¿no? Yo pienso que quienes trabajamos, ¿no? Objetos que están alejados, ¿no? De nuestra realidad vital y de nuestras circunstancias, de alguna manera a mí me pasa como que sí, uno busca, ¿no? La objetividad, la sistematización, pero también no deja de quedar involucrado. Yo creo que quienes por algo hacemos ciencias humanas, ¿no? A pesar de que sean sujetos tan complejos como en el caso de Sarmiento de Gamboa, que siempre o estoy trabajando ahora, que es Ginés de Mafra, que genera, ¿no? Toda una cierta, en algún momento empatía y en otro momento una suerte de disgusto, no deja, ¿no? De quedar uno como muy fascinado, lleno de interrogantes, y que además tampoco uno puede trabajarlo sin de algún modo estar posicionada frente a esos objetos, ¿no? Eso para mí es muy importante, no son simplemente objetos de estudio, son producciones que reflejan un momento histórico-cultural muy complejo, muy signado por la incomprensión y también muy marcado por la violencia, ¿no? Física, simbólica, material. Entonces, creo que eso es lo que yo trato de transmitir cuando doy mis clases de literatura latinoamericana colonial, verlo en su complejidad, donde esa idea, ¿no? De los vencedores, vencidos, conquistadores, es mucho más compleja y no se puede, ¿no? Es como que hay que verle, pensar en todas las circunstancias reales, concretas y también subjetivas y emocionales, ¿no? De cada situación.
un buen lema para este seminario y para el estudio de la colonia. No sé si hay alguna pregunta No sé si quedó alguien, hemos quedado Bueno, solos, a lo mejor solos. Quedaba- No. no ha quedado nadie. ¿Ha quedado Sí. sí, una persona? Bueno, pues nada, hay que dar el homenaje y felicitarla por la... Es un doctorando desde Honduras. Ah, Ah, algo escriben, no Ah, llego sí, a leer mira. yo. Nada, muchas gracias, saludos desde Honduras. Desde Honduras. gracias a ti. Gracias, Por gracias por la aguantar escucha. sí. Philip, ¿querías decir algo? Sí, gracias, muchas gracias. Quería preguntarte por el término de setting, ¿cómo lo evalúas? O si hay términos afines que también pueden describir ese objeto, esa situación. Porque, o sea, a veces yo como alemán lo uso en sentido como también preteórico, el setting tal, o no sé cómo si se hace en español también eso. O sea, ¿cómo evalúas el término como tal? Sí, el término al principio, cuando revisé por primera vez el libro, me resultaba disonante y además pensando en todas las posibilidades que tenemos en el español para dar cuenta, ¿no? de eso. Y claro, desde lo comunicativo uno lo piensa en el modo en que confluyen tiempo y espacio en determinadas situaciones. Y yo pensaba también que él lo está usando en el sentido de como darle una integralidad de lo que es tiempo, espacio, entorno, actores, escenificación, construcción. Es como una palabra que podés usar una sola o decir, bueno, esto podemos hablar de contexto situacional, o podés dar cuenta de toda una construcción donde entran ese entorno, los actores y estar estrechamente vinculado con un acto performático y comunicativo. O sea, como que el término a mí en un momento por eso digo, me resultaba disonante y no sabía si dejar de usar setting y empezar a buscar estas maneras, ¿no? De hablar de contexto, entorno, situación, lo situacional, lo contextual, lo escenificado, él habla de actores, ¿no? Creo como que no es casual quizás que haya elegido un término que se lo usa mucho también en las nuevas agendas, ¿no? El término setting, y que también se lo usa de la parte de lo comunicativo. Y después yo pensaba también setting como discurso, ¿no? Como un discurso de lo epistemológico, un discurso del saber, un discurso de la comunicación. No, no lo veo como un universo cerrado al término o con una sola posibilidad. Me parece como que se potencian los significados. Creo que él lo despliega de esa manera, no sé, en el hecho de pensarlo desde la lengua, ¿no? Desde el alemán, setting, si tiene como algo unívoco. ¿Has dicho ¿Cuál has dicho? ¿Cuál otra propuesta hacías para setting alemán Teilung? No he hecho ninguna. Perdón, lo entendí. Setting. No solo como yo a veces me atrapo diciendo setting, en el sentido sí, como un contexto sí definido por un espacio, un tiempo y los actores que mencionaste, sí. O tal vez es algo más amplio que una sola situación, si va en dirección del discurso. Claro, del discurso. Claro, lo que pasa es que yo, para no liarme, en Brendeke creo que tiene unos matices muy claros que son los establecidos sobre esa relación saber igual a poder. Sí. Porque se trata de contextos, se trata de instituciones, se trata de actores, pero siempre en relación con esa igualdad, saber igual a poder. O sea, no es lo mismo, no, para mí setting, yo, un poco para facilitar su uso, lo remitiría a ese territorio de la información, del saber, de la comunicación, pero en inmediata connivencia
con los mecanismos del poder. Sí, Lo diferenciaría de otras puestas en escena, exacto. en las cuales no interviene el saber y el poder en esa igualdad, en esa relación. Bueno, tal y como lo define Brendeke, ¿no? Si le quiero dar una visión mucho más amplia, no, pero si me remito a cómo Brendeke lo acuña en ese 2009, cuando él empieza a usarlo, para mí la clave es que tiene que haber una relación entre saber y poder, tiene que haber ahí un problema en que todo ese contexto que se pone en funcionamiento, todos esos actores tienen que estar reforzando o poniendo en cuestión, porque también hay una cuestión de resistencia, sí, esa relación saber-poder, ¿no? Creo que eso me facilita las cosas. Para otros espacios prefiero para otras situaciones prefiero hablar de performance, sí, o prefiero hablar de contexto, o de un poco a lo mejor soy muy rígida, pero para facilitarme incluso las cosas, remito SETI a esa exclusiva condición de que tiene que haber ahí una información reglada por el poder y además que ayude al poder y en el que todos, como digo, esos actores, etcétera, están funcionando en esa dimensión, ¿no? De información. Sí, en relación con ese triángulo. Con ese triángulo, sí. Yo creo que hay como una imagen que es la de Guamán Poma entregándole, ¿no?, la carta. Ahí es como eso es, ¿no? Sí, puerta. Ese es el SETI, digamos, claro. Ese es el SETI. Estaba pensando también en esos casos en los que se utiliza como esta cuestión de información para mentir. Y estaba pensando en Marcos de Niza con la relación del descubrimiento, como yo creo que él sabiendo que no había descubierto Cíbola en ese nuevo, bueno, ahora creo que es Nuevo México. Nuevo México. Pero aún así como que utiliza todas estas estrategias para, o sea, como siendo el texto una relación, pues como que utiliza estas estrategias para verificar que efectivamente ha encontrado algo. Claro, porque también hay un problema promocional, ¿no? Estos agentes también se están están utilizando el saber para ponerse del lado del poder, digamos, ¿no? Claro, y acceder más poder, ¿no? Y hay una cuestión, que en el caso de Marcos de Niza es promocional también, o sea, oye, que descubierto, ¿no? Tal, no sé cuánto. Sí. En el caso, por ejemplo, de Álvaro Núñez de Cabeza de Vaca es otra, pero también hay una voluntad promocional. En la que yo me he convertido en evangelizador por antonomasia de estas tierras, ¿no? Claro. O sea, ¿no? En una suerte de sujeto mesiánico, ¿no? Que voy resucitando. Que va reviviendo, ¿no? En cada milagroso, además. Y esa escena del árbol, ¿no? Que lo protege del frío y él está en la cueva y sale, o sea, ahí hay una construcción. Y ahí además lo interesante es que tiene que medir, porque es tan atractivo eso, que se deja llevar, pero puede entrar en graves problemas con la Inquisición. Totalmente. Y sin embargo es tan atractivo ese saber poder, en este caso, que no le importa la otra cuestión, que es todo el mecanismo de saber poder inquisitorial. Y ahí yo creo que en él es tan interesante la idea que él está escribiendo para un lector. Sí. Y sale esa construcción, ¿no? De saber intuir o asesorado qué elementos van a hacer que ese texto sea un texto que circule y que se lea. Sí, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que esta atención a la curiosidad, ya hay una asunción del papel de la narración. De la narración. Hay una clara conciencia de la intriga. De la narración, de la descripción y de la narración. Él la matiza y donde está siempre la centralidad de él. Eso es lo que hace el texto casi único. Y cuando decís lo de la Inquisición, Sarmiento de Gamboa tiene también esas tensiones, ¿no? Porque él también está esa variable de la cosmografía, que sea una cosmografía que no se confunda con la astrología. Entonces él tiene muchas cartas muy sospechosas y la Inquisición lo llama para que explique ese material, ¿no? Que está él produciendo, porque bueno, hay un eclipse en Lima, entonces él hace toda una serie de trazos, pero está el delator que dice que mientras era el eclipse, él hacía ciertos rituales. Entonces,
lo convocan por esa delación y también lo convocan para que lleve esos cuadernos donde anotó. Entonces él explica que bueno, que esto es una cosa muy científica lo de él, que no se confunda con ningún otro tipo de ciencia, que él hace una lectura racional de las estrellas y de los astros. Entonces, es como que también, ¿no? ¿Qué conocimiento? Por en otro momento, él dice que una criada dice que él dijo que tiene una tinta que las mujeres que leen las cartas con esa tinta se enamoran. Entonces, o nuevamente lo llama y él dice que él no tiene esa tinta, que la tinta tiene una función, que él no está escribiendo cartas de amor, está escribiendo cosas que le encarga el virrey. Entonces, es como un sujeto que todo el tiempo está atravesado por una vigilancia, ¿no? Un control, un sujeto muy controlado y además como esta cuestión del saber, ¿no? ¿Qué saber es el saber autorizado? Y ahí esta figura, ¿no? de la Inquisición, cómo funciona en Lima. Uh-huh. Y hay una cosa también interesante del setting que bueno, hemos visto, pero en el que a lo mejor me gustaría decir, que es esa idea de, la acumulación, la compulsión, que es la que tiene. O sea, yo el otro día que volví a ver, a pasar por el monasterio Felipe tenía casi 5.000 reliquias. Claro. Y podían reconstruirse 12 cuerpos enteros. O sea, tenía 12 cuerpos. Quiero decir, claro. esa pasión brutal de tener de la colección, ¿no? En lo que a lo mejor, como tú dices, muy bien, la información, la cantidad sustituye el conocimiento, en realidad. O sea, que es como los estudiantes, cuando yo me acuerdo que no importaba tener la fotocopia, o sea, lo importante era tener las fotocopias, luego leerlas ya, claro, ¿no? Pero las tenías que tener. Eso, ¿no? Esa misma compulsión de tener el documento, que es un poco decir lo mismo de, yo los recibo pero no los escucho, ¿no? Esa misma, sí, la compulsión cuantitativa, que es algo que comparte el setting con el archivo, ¿no? Claro. Aunque luego yo un documento no lo lea, y además es imposible leer todo esto porque claro, imposible. O sea, es que incluso en ese ejercicio de sistematización, ¿no? Del paso del dar relación al dar noticia, ¿no? que señalaba, al final lo que hace es producir mucho más información, aunque se trata, ¿no? Como todas esas preguntas que Obando va, ¿no? Y luego López de Velasco, ¿no? Para intentar reducir, ¿vale? ¿Qué información necesitamos para poder dominar, poder controlar, ¿no? Pero además de toda esa cantidad, muchas veces además se pierde qué relación hay entre la información que tenemos y cómo controlar, ¿no? Cómo llegar de la información al poder, ¿no? Y al final pues todo se convierte en una especie de ejercicio de acumulación de conocimiento para que de alguna manera eso sirva para ejercer el poder, ¿no? Pero se pierde. Sí, ahí lo único es interesante en esto que vos también mencionabas de los márgenes, ¿no? Es realmente tener la certeza de que por lo menos el texto cumplió, no es lo de Guamampoma, ¿no? La ilusión de un texto monumental que termina en un anaquel, a esto que en algún momento, en alguna de las instancias, se vio es como un reconocimiento a la validez informativa de un sujeto, o sea, lo valida, lo legitima a Sarmiento de Camboa como un sujeto confiable, el hecho de que en los márgenes, ojo. Y a que dice, y en la Inquisición lo tremendo es que lo condena. Porque hay casos, por ejemplo, el otro día estaba yo viendo un caso tremendo de un individuo que lo condenan porque de repente le encuentran un billete en el zapato. Un billete que le está intentando pasar a otro. Y no nos dicen qué dice el billete, porque el billete puede decir, hola, ¿qué tal estás? Pero, eso no, pero ya es condenado por tener un billete, es decir, por tener algo extraño, una información que está intentando pasar a otro para advertirle de la historia, ¿no? O sea, que incluso la posesión de información en la Inquisición te condena. Lo que pasaba también con las pobres mujeres en la Inquisición, a veces estaban en las cárceles de Lima, estaba la madre y las hijas, y entonces entraban en contacto y no les dejaban, inventaban todo tipo de sistemas. En las actas inquisitoriales aparece como hecho condenable que se transmitía información utilizando, por ejemplo, la tinta de limón. Les pillamos un billete con tinta de limón, que sabes que no se ve, y que cuando la pones sobre el calor,
vuelve a tomar forma, ¿no? La tinta o les pillamos mucha información escrita en harapos de ropa. No importa la información que se están pasando, a lo mejor es, hija, te quiero mucho. No, son condenadas porque están rehaciendo los canales comunicativos. Están intentando volver a introducirse en el setting comunicativo, ¿no? Eso es brutal. Tremendo, claro. Sí. Bueno, interesantísimo, ¿no? Creo que nos daría para... Pero tenemos que Hoy la pasar a terminamos.